Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Martín Noticias. Soy Mario Pentón. Nos acompaña ahora mismo el economista Ángel Pita, Ángel Marcelo. Eh, Queremos hablar sobre este tema de la dolarización en Cuba, la redolarización en Cuba, cómo está la situación en el país. Acaban de abrir un mercado solamente en dólares y todo parece indicar que es una batalla entre los militares que quieren quedarse con el botín y las MIPYMES. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Un saludo a ti, bueno, y a todos los que nos ven. Por favor, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando dentro de Cuba, qué es esto de la redolarización, este mercado que han abierto en dólares ahora, que solamente se puede comprar con dólares en efectivo, con una tarjeta emitida también por Gaesa, ¿no? Sí, bueno, y yo creo que lo más interesante que aparece es cómo dejan al campo al sector privado. Primeramente, han limitado la comercialización mayorista del sector privado, le han impedido comercializar mayoristamente. Y por otro lado, aparecen estas tiendas. Entonces, es un sector privado que se va a ver prácticamente impedido de comprarse o de realizar operaciones entre sí. Van a tener que de los suministros de la empresa estatal socialista y de cuál empresa estatal socialista estamos hablando, porque no estamos hablando de todas las empresas estatales socialistas, estamos hablando de las empresas que conforman el conglomerado de Gaesa y que son las que principalmente se han convertido en las suministradoras del sector privado. Luego, con estas tiendas, resulta muy interesante que dichas tarjetas solamente las emite Cadeca y el Banco Financiero Internacional, también pertenecientes al conglomerado Gaesa. Y dicho sea de paso, son tarjetas prácticamente de incentivos, no son tarjetas de ahorro, para nada lo son. No responden al sistema bancario nacional, sí, ni al Banco Metropolitano, ni al Banco Popular de Ahorro, ni al Banco de Crédito y Comercio. Son tarjetas que únicamente tienen la función de que usted pueda adquirir productos ante esas tiendas. Y dicho sea de paso, a veces se nos olvida esto que estaba sucediendo con los cupet, llamados cupet, donde las personas iban a comprar combustible. Bueno, esos servicios de cupet también son partes de Gaesa. Entonces, ha quedado prácticamente la economía en manos del sistema de Gaesa. Y por otro lado, yo creo que lo más malvado que ha sucedido es cómo el banco o el sistema bancario nacional se ve colapsado prácticamente, porque no va a tener forma de ingresar divisas. El sistema bancario nacional no va a poder ingresar divisas porque usted no se va a depositar. Las personas van a preferir depositarlas a esa tarjeta que les permita el consumo. Y para depositar en esa tarjeta, uno lo tendrá que hacer en efectivo. Dicho sea de paso, también esas tiendas permiten que usted pueda ir con efectivo, o de lo contrario, a través de una plataforma que se llama TopoPay. Esa plataforma opera también desde el exterior. Entonces, es bastante interesante todo este fenómeno que está sucediendo y cómo el emporio Gaesa se va apoderando de todo el sistema económico, el sistema de relaciones económicas dentro de la isla, dejando al campo instituciones, vamos a decir, tan sólidas como pudiera haber sido el banco o el sistema bancario, de alguna manera. Hay quien dice que esto es una jugada desesperada para atraer dólares, pero el Miami Herald recientemente publicó una investigación que en cuentas de Gaesa hay más de 4.000 y tantos millones de dólares que tiene el conglomerado militar. Justamente hoy, que tuvimos una conversación muy interesante con el encargado de negocios de los Estados Unidos en Cuba, un colega, un periodista muy querido, Miguel Cosío, hablaba de el gobierno detrás, ¿no? El gobierno en la sombra, que son los militares. ¿Qué estamos viendo ahora mismo? ¿Una jugada de los militares para sacar del campo a los privados? Bueno, tal parece que el señor Marrero supuestamente tiene, vamos a decir, ciertas relaciones con el sector militar, con todo el sector militar ligado al conjunto de relaciones económicas. Porque hay un sector militar que no está ligado a esas relaciones económicas. En este sentido, tal parece que hay intereses por parte de, del señor Marrero Bueno, muy ligados a la cúpula militar. Marrero es Se coronel. encuentra Marrero es coronel, Ángel. Marrero es coronel del ejército antes de ser ministro de Turismo. Él tiene una carrera militar, es una persona que está muy vinculada al mundo militar. De hecho, era la mano
derecho, una persona de confianza de los militares y por eso es que le dan este puesto de primer ministro. Entonces, sí, él está ahí para velar por los intereses de los militares. Pero ves ese choque entre el mundo militar y este pequeño, digamos, sector privado que de alguna manera también está conectado al mismo régimen, pero se ve que los intereses ahí están, hay una fractura ahí, estamos viendo una fractura en el poder. Claro, yo no creo que está ocurriendo esa fractura. Sencillamente hay un grupo de militares que se encuentran ligados a ese sector privado, pero la cúpula de ese conjunto de militares está más ligado a los intereses de Gaesa y no pueden violentarse, creo yo, o al menos los que están en el poder no permiten que se violenten sus intereses, los intereses de Gaesa. Gaesa en sí es un conglomerado, son empresas que responden a intereses. ¿Y quiénes son los dueños de esas empresas realmente en el exterior? Porque el Banco Financiero Internacional sabemos que es una institución financiera que opera en Cuba, pero no es una institución cubana, no se rige tampoco por las normas dentro de la isla. Entonces, esas instituciones en el conjunto de naciones tienen propietarios. ¿Y quiénes son esos propietarios? Habría que hacer entonces la debida diligencia y entender quiénes son realmente los que están detrás. Y todo indica que los intereses de los que están detrás se ven realmente respaldados por la figura de Manuel Marrero. ¿Y cómo va a influir todo esto en cuanto a, por ejemplo, la tasa de cambio del dólar que se ha visto en el mercado informal, se ha visto incrementarse el valor del dólar frente al peso cubano? ¿Esto supones que va a seguir? ¿Y cómo va a afectar al sistema en general de la economía? Porque, como bien decías, los bancos del régimen cubano se están quedando sin un peso. Exactamente, se estima, y al menos lo que tenía como objetivo la tarea de ordenamiento, era que llegara a las 10 veces el valor del peso cubano respecto al dólar. Es decir, si valía 25 pesos cubanos por un dólar antes de la tarea de ordenamiento, llegaría a 250 pesos cubanos por un dólar. Ese sería el punto de equilibrio. Ese sería el punto de equilibrio que ellos están buscando. Pero con esta medida, evidentemente, el Banco Nacional se queda sin capacidad de respuesta. El Banco Nacional de Cuba no tiene cómo responder, el sistema bancario no va a tener divisas suficientes para gestionarse frente a la crisis. Todas las divisas van a ir a ese conglomerado donde primero la gente va a depositar, luego la gente va a ir a comprar y por último se va a gastar también, el conglomerado va a gastar esas divisas en el exterior. Entonces, esto nos está diciendo claramente que no va a haber capacidad de respuesta alguna por parte del sistema bancario nacional. En este sentido, debe aumentar la inflación y si no aumentase la inflación por alguna de las variables dentro del escenario, lo que pudiera ocurrir es que un aumento desmedido de los precios de los productos, específicamente de los alimentos, que entonces esto estaríamos hablando ahora mismo de estanflación, que es un proceso que ya viene ocurriendo de manera lenta dentro de la economía nacional, pero pudiera darse el caso que se acelere en los próximos meses y sea aún más compleja la situación y más caótica para la sociedad. No, definitivamente, porque cuando tienes un gobierno, a mí ni siquiera me gusta llamarle gobierno, porque es un régimen, desde mi punto de vista, de una mafia, ¿no? Que se ha apoderado del poder y que está robando los recursos del pueblo cubano. Pero bueno, cuando tienes a este régimen que por un momento te dice tarea de ordenamiento, vamos a unificar las monedas, después se desunifican las monedas nuevamente, te inventa el MLC, pero entonces ahora tampoco vale el MLC, ahora tienes que ir con dinero cash para poder comprar. Es una locura. Es decir, ¿qué seguridad le puede dar a una persona que vaya a meter su dinero en cualquier banco? O sea, para mí es toda una... prácticamente se ve un gobierno que no tiene norte, que no tiene rumbo, que no sabe para dónde coger. Lo mismo hace una cosa que va a la contraria. Es una, desde mi punto de vista, no, lo veo como una locura. No, ciertamente lo es. Incluso la situación a veces no comprendemos la magnitud del hecho, pero estamos hablando de tarjetas que son incentivos para compra. No estamos hablando de que esa tarjeta tiene la posibilidad de estar respaldada en una cuenta bancaria. No estamos hablando de que esa tarjeta usted puede transferir dinero de una a otra. No, no. Estamos hablando de una tarjeta que es solo para incentivos de compras. Entonces usted prácticamente le está obligado a darle su dinero a un grupo de empresas que tienen el control sobre un país para usted poder sobrevivir dentro de ese escenario. Realmente es caótico lo que se nos está presentando dentro de la isla y realmente viola, vamos a decir, una serie de preceptos
dentro de la economía, incluso se restringen aún más las libertades y los derechos económicos que puede tener una sociedad. Esto también demuestra claramente que la isla se sume en una crisis mayor y que no hay oportunidad de salida a corto plazo ni a mediano. Sí, esto no va a posibilitar tampoco que los inversores, los interesados en la isla, tengan garantías para poder invertir. Entonces, vemos una medida que realmente es caótica y que no demuestra, al menos no tiene claro hacia dónde salir frente a una crisis. Por el contrario, destruye las pocas instituciones que pudieran brindar cierta credibilidad al sistema económico en Cuba. No, y a todo esto hay que agregar que el efecto Donald Trump. O sea, por más que en Cuba digan una y otra vez, no estamos obsesionados con Rubio, porque esto es lo que están diciendo una y otra vez, sí lo están. Y claro que tienen y espero que tengan temor, porque realmente lo que dice el nuevo gobierno, ¿no? Con las personas con las que he podido hablar del nuevo gobierno del presidente Trump, va a seguir una política de máxima presión contra el régimen cubano. Entonces, evidentemente, hay una preocupación ahí. Ahora, en medio de todo esto, en este contexto, la gente de a pie, tú que estás en La Habana y que nos estás hablando desde La Habana, ¿qué dice la gente de a pie? Mira, la gente está muy temerosa, las personas están muy temerosas de lo que pueda pasar también con la llegada de Trump al poder. Hay que decir que sí hay temor en eso, hay temor en que el gobierno cubano no pueda desarrollar ninguna capacidad, se vea inmovilizado totalmente ante la llegada de Trump. Creo que esto es una medida desesperada, muchas personas están hablando sobre el tema, creen que es una medida desesperada, y sucede como esto también de las ventas de vehículos, es decir, son medidas que llegan tardías y tal parece que pretenden culpar de la situación al gobierno norteamericano, es decir, de todos los problemas de Cuba. Un ejemplo fue la medida esta de los carros, que todo el mundo dijo, bueno, esta medida sale ahora, pero luego llegará Trump a la Casa Blanca, evidentemente cambiarán las relaciones. Sin embargo, entonces, ¿cómo vas a poder importar un vehículo? Además, en medio de una crisis económica. Es decir, el gobierno cubano está vendiendo un grupo de medidas, pero que no tienen un respaldo popular. Es interesante que hoy acaba de renunciar el presidente de Canadá, precisamente por carencia de respaldo popular, y sin embargo aquí no sucede ni siquiera una culpa por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, sobre todo después del desastre de la tarea de ordenamiento, que ha sido todo lo contrario de lo que prometieron, es decir, ha sido un verdadero desastre. Desastre, sí, sí. Y la sociedad prácticamente se queja constantemente de esto, ellos lo saben, pero se vive tanto por parte de muchos en la sociedad como por parte de las autoridades, se vive como si no hubiese un mañana. Sí, se están implementando medidas como si no hubiese un mañana por tal de captar algún tipo de dólar o algún tipo de moneda extranjera que les permita seguir sobreviviendo a las distintas crisis que afrontan, porque no es solo una crisis, es decir, el sistema prácticamente está colapsando en sus distintos momentos y en sus distintas etapas, vamos a decirlo, porque no es solo la crisis monetaria, hay una crisis alimentaria, hay una crisis energética, es decir, todo colapsa constantemente, intentan apagar esos fuegos como pueden, pero ya es vivir prácticamente como si no hubiese un mañana. Muchísimas gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Un placer inmenso poder compartir contigo y con toda la audiencia. Y ahora, la pregunta que queda ahora es para nuestro público, para nuestra audiencia, especialmente en Cuba. ¿Creen que esta medida, qué creen de esta medida? ¿Qué creen de abrir un mercado en dólares para un país que gana en pesos cubanos y en pesos devaluados que no sirven prácticamente para nada? ¿Y realmente creen que hay algún norte, que hay alguna esperanza? Leo sus comentarios. Gracias, Ángel. Un abrazo. Un saludo.